4, 3, 2, 1. Mi nombre es Jorge Fletes Omaña. Prácticamente toda mi vida desde niño he hecho deporte y por lo tanto siempre he corrido. Pero ya en forma he de tener unos 50 años corriendo. Coco desde chico siempre le llamó la atención el deporte. Toda la vida. Nosotros empezamos a correr en nuestras primeras actividades, era en los Scouts. Corrían en competencias que hacían en la Ciudad de México. Ahí empezaba, tenía él como unos 15 años cuando empezó a correr y después empezó a participar en las carreras de maratón. Y de ahí pues él nunca dejó el atletismo y estuvo entrenando con entrenadores conocidos. Y es una pasión que él ha tenido toda la vida. Mi hermano Jorge empezó como corredor de montaña en el clásico maratón Robert México-Cuernavaca. Es una carrera muy singular que organizan los scouts de los años 50. Nosotros, por haber sido scouts, tuvimos la facilidad de participar en esa carrera desde el año del 70 que corrió Jorge. Él desde un principio fue un corredor muy distinguido ahí. El primer maratón fue el maratón Robert de México a Cuernavaca, es a campo traviesa. Quedé en cuarto lugar y he haber hecho unos 4 horas. Pero llegó a su clímax en el año del 85, cuando corre con un tiempo impresionantemente bueno para ese tipo de trayecto. Tuve un entrenador en el año del 85, corrí el de México-Cuernavaca y ese me funcionó muy bien porque corrí mi mejor tiempo con 3 horas 17 minutos. Es una carrera que comienza a los 2.300 metros sobre el nivel del mar y llega a su punto máximo en el Cerro del Pelado a 3.450 metros y baja hasta el Estadio Centenario en Cuernavaca a los 1.800 metros. Este trayecto, si yo les platico que un 3.16, muchísima gente ni siquiera es capaz de correr 3 horas 16 minutos en calle. Y hacerlo en montaña, indudablemente es un tiempo demasiado bueno. La verdad es que he tenido la fortuna de acompañarlo en algunas de las carreras. Las que más recuerdo y las que más he disfrutado acompañarlo fueron no sé cuántos maratones, Robert, no podría contarlos, a lo mejor podrán ser 19, podrán ser 20. La verdad no tengo una cuenta. La primera vez que lo acompañamos lo ganó y ni siquiera lo pudimos llegar a ver a la meta porque nos ganó la bajada. O sea, nosotros lo vimos en Tres Marías pasar. No sé por qué perdimos el tiempo ahí, no lo tengo claro. Yo era demasiado pequeño, no sé por qué perdimos el tiempo. Pero cuando llegamos al Estadio Centenario, que todavía en esa ocasión sí se hacía la meta adentro, él ya había llegado, él ya estaba sentado ahí, ¿no? Yo lo he acompañado tanto a maratones internacionales como nacionales durante varios años, apoyándolo y viendo cómo se ha desarrollado en dos maratones en los Alpes suizos, en Interlaken, en Nueva Orleans. Ahí ganó con una capacidad extraordinaria a nuestra edad, representando a México. Berlín, maratones también en México, de montaña, del Maratón de la Ciudad de México. Estamos orgullosos, estoy orgulloso de ser su acompañante, de ser su apoyo y de haber tenido experiencias muy buenas con él. Hablando un poco del entrenamiento que sigue mi papá, yo recuerdo haber sido muy chico y que me platicara que él hubo un tiempo que estuvo corriendo en el CEDOM, en el Comité Olímpico.
No sé si iba con una metodología o le daban el chance de entrar, pero sé que tenía un entrenamiento, iba a entrenar ahí. Creo que se basa en eso la forma en la que he entrenado en los últimos años. Los ritmos de entrenamiento, después de muchos años, pues básicamente es la experiencia. Entonces hago mi plan de entrenamientos fuertes, otros entrenamientos tranquilos para recuperar toda la energía. Pero básicamente es puro feeling. Pero mi cuerpo me va diciendo cómo voy y conforme yo voy corriendo, siento el ritmo. Sí, es una forma rara de entrenar la que tiene mi papá. En los últimos 30 años que tengo de conciencia lo he visto usar 6 veces su reloj. Tiene hábitos muy claros de a qué hora tiene que hacer las cosas y cuánto más o menos tarda en hacer las cosas. No tiene un conocimiento exacto, pero conoce también su ritmo de carrera durante tantos años que sabe exactamente que 10 kilómetros se corren en determinado tiempo, que 20 los puede correr en determinado tiempo, en plano. Pero si aparte si va al bosque, sabe perfectamente qué distancia tiene que recorrer para que su entrenamiento concuerde con lo que quiere realizar para llegar a una carrera. Aparte entiendo, y lo he visto durante mucho tiempo, que durante ciertos periodos también le gusta ir a la playa a hacer una especie de entrenamiento de arena. No sé si en esta parte medio de lo que has visto de fútbol o no sé cómo lo hace, pero la realidad es que ha logrado integrar de una manera bastante eficiente todo este tipo de prácticas, de estos microciclos de práctica para lograr cumplir sus metas en la parte de los maratones. Pues la verdad es que creo que siempre ha sido muy pues a lo que él se le ocurre. En algunos momentos yo recuerdo, no recuerdo para cuál maratón, hay un maratonista muy famoso que se llama Martín Pitayo, que le daba algunos tips y un día le dijo que entrenara 20 repeticiones de 1 kilómetro. Obviamente eso es para un entrenamiento de alguien a los 25 años, a los 30 años, no alguien que a los 60 años quiere hacer un tiempo, ¿no? Pero él es tan determinado que, pues tal cual, o sea, siguió al pie de la letra ese entrenamiento, terminó fundido, pero pues son de esas experiencias que él tiene y que al final, pues bien o mal, hace los entrenamientos que en su mente se imagina. Esta etapa de ir viendo cómo se va haciendo más grande, cómo las lesiones lo empiezan a afectar más, porque hay una parte importante que hay que platicar. También su tratamiento de lesiones ha sido de manera empírica. O sea, va con el recomendado de un recomendado, de otro recomendado, de un amigo que le recomendó a un conocido. Ese ha sido su método, en la manera en la que se trata las lesiones, la manera en la que cuida su cuerpo. Y la realidad es que le ha funcionado. Y le ha funcionado porque sigue dando marcas, porque los maratones, tanto a los maratones aquí en México y los maratones que corren en el extranjero, siempre logra calificarse en buenos lugares y dar buenos tiempos. Sí me parece fascinante, sí me parece esta forma en la que uno entrena desde la experiencia, a veces llega a tener los mismos resultados del que entrena desde el estudio y el conocimiento. En cuanto a los maratones, normalmente la mayoría de los maratones ponen relojes para cada 10 o 15 kilómetros el tiempo que va transcurriendo. Entonces ahí es donde también yo me fijo cómo va mi ritmo, según lo que yo haya planeado. Y normalmente pues me salen las cosas, ¿no? Pero es más que nada tu experiencia de tantos maratones que he corrido. He corrido varios maratones, pero lo que me interesaba era o es correr los 5 mejores maratones del mundo. Que los 6 majors son Nueva York, Chicago, Berlín, Londres, Boston y Tokio.
y uno de los que le faltaba en ese momento, o los dos que le faltan en ese momento, era Londres y Tokio. Entonces era una oportunidad perfecta, uno para ir al campeonato y otra pues para hacer un major más y ya solamente que le quede uno pendiente, que sería Tokio. Entonces obviamente le encantó la idea de poder cumplir 2 sueños al mismo tiempo y bueno, pues intentar competir pues con los mejores del mundo, obviamente en su categoría, ¿no? Que era de 65 a 70 años. Pues en 2019 salió la convocatoria para el Major, para los Masters. Es un evento, un championship, donde van de todos. La idea es que fueran de todos los países los mejores representantes por categorías, por edades de cada país. Y en conversaciones con mi tío Pedro nos enteramos que iba a suceder este championship en 2019. Y yo le comenté a mi papá que si estaba interesado en inscribirse a este championship. O sea, yo me inscribí para el maratón de Londres, para correr el año pasado, pero más me interesaba porque se iba a hacer el primer campeonato mundial amateur, y es lo que más me interesaba, pero tenías que hacer un tiempo para poder correrlo. Entonces yo hice mi tiempo para poder ir a Londres. Yo lo hice en febrero del 2019 en el maratón de Nueva Orleans. Con ese tiempo que hice en el 2018 el maratón de Berlín, que hice como 3:19. Entonces con esos 2 tiempos yo ya pude clasificar para el maratón de Londres, para correr el primer campeonato mundial de amateur. Y para poder calificar a este campeonato, pues lo que se requiere es no solamente tener un buen tiempo, sino estar en una posición, si no mal recuerdo, entre las 2 o 3 primeras posiciones de tu país en esa categoría. Entonces mi papá tuvo la oportunidad, por el tiempo que hizo en Berlín, de poder quedar, si mal no recuerdo, en primer lugar de su categoría, y eso le dio el pase directo al campeonato en Londres. Él calificó para correr, nada más fueron 3 mexicanos que calificaron para correr representando a México en el Campeonato Mundial de categorías. Un amigo de Monterrey, una chica de León y Jorge de aquí del Estado de México. No, pues la alimentación, la verdad es que mi papá le encanta el pan, es amante del pan, entonces en la mañana o en la noche se come su pan, realmente no sigue una dieta como debería seguir alguien pues de alto rendimiento, porque es una persona de alto rendimiento en su categoría y en su nivel. Como normalmente los carbohidratos, ¿sí? Que es lo que más te ayuda, pero no tengo ahora sí que una dieta. Lo que pasa es que la alimentación que tiene Coco es una alimentación que lleva desde niño, la cual su cuerpo está habituado, está acostumbrado a ese tipo de alimentación, cuando a otros nos podría afectar, ya que no aguantaría nuestro cuerpo para poder desarrollar tanto trabajo con tan poco alimento. Y obviamente eso le perjudica mucho, ya conforme vas avanzando en la edad, pues no es lo mismo que alguien de 20, 30 años se alimente con lo que sea, que alguien de 60 y tantos años pues necesita una alimentación muy específica para poder pues ganar músculo, etc. Entonces, pues sí, la verdad es que con su limitada alimentación ha podido hacer lo que ha podido hacer. No me imagino ya con un plan de alimentación y entrenamiento mucho más específico que podría hacer. No recuerdo bien la fecha, pero resulta que de entrada entra una llamada a mi teléfono en un horario de madrugada de mi papá. Yo llegué muy ilusionado a Londres. El problema fue lo de la pandemia. Yo llevaba mi certificado de la vacuna y me hice una PCR antes allá en Barcelona.
pero no me dejaron entrar porque ellos tenían una lista negra de los países que no podían entrar a su país. Y entre esas listas negras estaba México. Marca, le contesto y me dice, no me dejan entrar a Londres. Pero aparte te lo dice con una tranquilidad que parece que es algo completamente normal. Platicas 3 palabras con él y te das cuenta que ya está molesto, que ya se peleó con la mitad de la gente de la aerolínea o del aeropuerto donde estaba, que ya discutió en su muy mal inglés qué es lo que estaba pasando en su caso. Y lo único que dice es que habláramos o que intentáramos hablar con la organización para que lo dejaran entrar. Yo no tenía el contacto con la organización porque nunca hicimos el contacto. Entonces les dije que yo llevaba todo en regla, que nada más iba a correr el maratón y al otro día me iba. Pero ellos no quisieron, me dijeron que lo que contaba era la lista. Si tú eres de México, no puedes, no te podemos aceptar que estés aquí. En la embajada o en la Secretaría de Relaciones Exteriores era claro que a los mexicanos sí tenían acceso a Londres, pero nunca se me ocurrió a mí en lo personal ayudarle a revisar la página del Reino Unido donde decía que no iban a poder entrar los mexicanos porque estábamos en semáforo rojo en ese tiempo, ¿no? Al final no le dieron chance de poder entrar y bueno, pues se tuvo que regresar a Barcelona a correr un maratón solo. ¿Por qué no, no? O sea, si no pude ir a correr a Londres, por lo menos voy a venir a correr a Europa un maratón solo. Regresé a Barcelona y el mismo día que se corrió Londres, que fue el 3 de octubre del año pasado, yo corrí solo un maratón ahí en Barcelona. Entonces me sentí muy bien para desahogarme. Mi papá es alguien que funciona mucho de una forma empírica y de una forma que a lo mejor no es tan estructurada como la mayoría de las personas. Y muy probablemente cuando llegó a Barcelona dijo, pues voy a intentar seguir la ruta del maratón, que a lo mejor él pues tenía como ideas, y entonces siguió una ruta y pues hizo su ruta sin saber a exactitud la distancia ni el tiempo, etcétera, porque yo hasta le pregunté como cuánto hiciste y me dijo, no, pues yo creo que como 3:30, pero pues es algo totalmente que no puede probar uno, ¿no? Pero bueno, le creemos porque sabemos que ha corrido muchas veces a distancia, entonces creo que lo hizo bien. Como el campeonato sí se llevó a cabo, había que hacer una reclasificación en 2021 para poder ir nuevamente al campeonato en Londres. El tiempo que tenía él para calificar era muy corto, tenía, si mal no recuerdo, por ahí de 2-3 meses. La única opción que le quedaba, vamos a decir, un maratón bien organizado, era correr Ciudad de México, el maratón Ciudad de México. Tenía que hacer un tiempo razonable y corrí el maratón de la Ciudad de México, pero desgraciadamente me salió una contractura en el kilómetro 30 y tuve que bajar el ritmo. Desafortunadamente no pude entrenar como él quisiera y pues el tiempo que obtuvo ahí fue muy alto comparado con sus tiempos anteriores. Entonces habrá que esperar un año más para que pueda tener los tiempos en los maratones clasificatorios y entonces volver a clasificar. Yo pienso que con 3:30 hubiera yo clasificado, pero hice 3:40 al final. Pues creo que para mí la palabra que define a mi papá se llama determinación. Es una persona demasiado determinada. No conozco a nadie más determinado que él. Todo lo que ha querido hacer lo ha podido hacer, obviamente con esfuerzo, con dedicación. He tenido la oportunidad de acompañarlo en su momento cuando era joven, en algunos maratones Roberts, y siempre lo admiré demasiado. Lo admiré demasiado. Y más recientemente he tenido también oportunidad de acompañarlos a maratones. Traigo una playera del Maratón de Chicago que fuimos en 2017, donde obtuvo un tiempo de 3 horas 15. La verdad es que
Es un súper tiempo para alguien de su edad y lo admiro demasiado. O sea, es una persona que aunque no habla o no se expresa mucho, con sus acciones dice más que con sus palabras. Entonces, pues es un orgullo ser su hijo y la verdad es que creo y espero que pueda seguir cumpliendo más de sus sueños. Aún nos falta motivarlo a que vaya a los 2 majors que le hacen falta y muy seguramente lo va a lograr. Entonces, pues vamos a seguir apoyándolo y aquí estamos para toda la vida. Mi nombre es Jorge Fletes, soy Mexican Curious.